Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos en la gratísima compañía de Juan Andrés Carpio. Él es un brillante profesional que conoce mucho del tema socioeconómico. Además está estudiando su doctorado y conversaremos más adelante sobre eso. Mientras tanto, yo le quiero consultar a Juan Andrés. Usted que está revisando todo el tiempo las solicitudes de beca, seguramente recibe información sobre la situación económica que están pasando las familias. ¿Cómo ve usted este tema económico en las familias del austro y del país? A manera general, se puede decir que los primeros impactos de este resbalón económico que tiene el país, si se puede llamar de esa manera, se está sintiendo los primeros estragos, insisto. Yo creo que en los posteriores años, si no existen las políticas públicas correctas, el mayor involucramiento del sector privado, la inversión extranjera, esto se podrá incrementar, ¿no? En la praxis se observa que existen denominadores comunes: la falta de empleo, el alto costo de la vida. Por ejemplo, a un estudiante de orígenes humildes, de familia de agricultores, que busca un progreso para personal y para su familia y migra a otra ciudad para estudiar, por ejemplo, en este caso de sectores aledaños a la provincia y al país entero, vienen a esta ciudad de Cuenca para estudiar una carrera, pero se encuentran con costos, por ejemplo, de renta altísimo. La renta se vuelve impagable aquí, pequeños cuartos en 150, 180 dólares, que lamentablemente la economía no les alcanza. En ese sentido, lo que nosotros aspiramos es, por lo menos en el sentido de su educación, poderles solventar, pero sí se necesita un mayor aporte de la parte pública para que estas personas no vean truncado su futuro. La economía en los hogares es frágil al menos cuando no tienen un empleo fijo, y también el costo de la vida, el costo de la materia prima, de los alimentos, es cada vez más alto. Bueno, y las familias, para tratar de mantener un nivel, un estatus de vida adecuado, ha tenido que recurrir a mucho endeudamiento, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas que quizás deben ser analizados y quizás deberíamos conocerlo un poco más. ¿Cómo ve usted el tema del endeudamiento en las familias? La tarjeta de crédito, el uso de esta, ¿cómo se está dando? ¿Hay ventaja? ¿Hay algún problema? Bueno, dentro de la subjetividad de referirse al endeudamiento, como tarjetas, créditos, yo creo que es también una especie de ahorro programado, por supuesto, si es que se sabe administrar la economía, pero en muchos casos se observa sobreendeudamiento. En realidad, las familias optan estos últimos años por adquirir créditos hipotecarios para adquirir una vivienda, también créditos de consumo para comprarse vehículos y también créditos para impulsar sus negocios o microempresa. En este caso sí se observa un incremento trascendental en los últimos años de lo que es familias con endeudamiento, sobre todo en cooperativas, sobre todo también en tarjetas de crédito. El consumo se ha incrementado últimamente en las familias de nuestra región. Entonces el tema del endeudamiento quizás lo estamos manejando mal. O sea, muchas veces necesitamos endeudarnos, es necesario apoyarnos económicamente para hacer algún tipo de inversión o para adquirir algo. Pero el problema que nos dice Juan Andrés es que muchas veces nos estamos sobreendeudando, es decir, vamos más allá de nuestra capacidad de pago. Entonces es importante analizar este tema desde nuestra capacidad de pago. Si nuestros ingresos no están estables, si nuestros ingresos no están creciendo, pues nuestros gastos deberíamos también buscar cómo no incrementarlos, sino es poder llegar a reducirlos. Y también poder destinar un cierto porcentaje de estos ingresos al pago de la deuda. Pero ¿usted qué considera? ¿Se está destinando mucha parte del ingreso a tratar de cubrir esas obligaciones y eso es lo que genera esta descompensación en la economía de las familias? Por supuesto, también se exige que se mantenga un estatus de vida. El tema de alimentos es cada vez costoso, pero por ejemplo hay algo muy básico también. La costumbre que tenemos los seres humanos, por supuesto, es siempre buscar un progreso. Desde ahí hay un factor que, por ejemplo, nos dice
mientras más ganamos, más gastamos. Es cierto también, siempre uno tiene que endeudarse, por supuesto, al menos si es malo para el ahorro, ¿no? Pero, por ejemplo, le doy un ejemplo práctico. Si uno tiene un trabajo más o menos estable, con una remuneración aceptable, uno en su hogar que tiene televisión nacional, ¿no? Si hay un incremento leve quizás en su salario, uno ya opta por televisión por cable. Y asimismo, hay otro incremento salarial y uno ya televisión satelital. Entonces, a veces generamos necesidades y no nos damos cuenta de que son totalmente innecesarias en las familias, ¿no? Sí suele haber casos, muchísimos casos, de hecho, los estudiantes que en mucha información dan un ingreso y en su egreso se sobregiran con más de $500. Y en realidad cuando se les pide que justifique, o sea, porque uno piensa pragmáticamente, dice, eso no sucede, ¿cómo es posible que uno pueda vivir así? Pero en la realidad sí pasa, al menos en hogares de, por ejemplo, quintiles 1 y 2 de pobreza, sucede. En los estratos socioeconómicos 0 y 1 que se han manejado desde la institución, sucede. Bueno, los quintiles de pobreza a los que se ha referido Juan Andrés son precisamente esos segmentos de la población en los que las estadísticas dividen en base al ingreso total de la población, van generando segmentos en los cuales nos encontramos cada uno de nosotros, ¿no? Pero hablar de quintiles 1 y 2 es hablar de personas que como máximo están ganando $64 per cápita, así es. Per cápita, ¿no? Entonces, habría que dividir el ingreso de la familia para el número de miembros y ese sería el ingreso per cápita. Ese es el ingreso per cápita. Entonces, si en la casa solo trabaja una persona y esa persona gana $400 y viven 5 personas, quiere decir que el ingreso per cápita es de $80. Entonces, ya está en un nivel delicado de situación en la economía y es necesario buscar también cómo apoyarlos. Sin duda no están dentro de los niveles de quintil 1 y 2, pero ya están bordeando también esos niveles y conforme avanzan la situación económica del país, vemos que cada día necesitamos gastar más porque suben las cosas. Ya el transporte también ha anunciado aquí en la ciudad de Cuenca un alza, un incremento del transporte público, del servicio público, y esas cosas sin duda van tocando las fibras íntimas de la economía de las familias, y la compensación económica debería venir también de la mano en cuanto a la remuneración. Pero esa remuneración, el empresario dice, yo ya tampoco puedo pagar los incrementos tan fuertes de remuneración, yo ya no puedo cumplir porque no tengo ventas, porque los clientes se me han ido, los clientes no regresan. Yo pongo mi zapatería, pongo mis zapatos, mi zapato vale $30, viene al lado Juan Andrés y me dice, yo también quiero hacer zapatos, pongo zapatos y vendo a $20. Y le quiebro al Patricio porque él estaba vendiendo zapatos y tenía la tienda llena. Y no es que estaba ganando un horror, sino estaba sirviendo con las justas, ¿no? Pero ya si se baja de precios, me complica. Entonces el empresario dice, yo no puedo pagar más incrementos. Entonces, allí, ¿cómo podría el país organizarse de mejor manera para cambiar un poco esta matriz económica que se vive de que el sector público es el que dinamiza la economía del país? Bueno, ha quedado ya demostrado que el gobierno central, es decir, que el Estado no puede subsanar completamente las necesidades de la población. Y creo que en ningún caso lo es así. Potencias mundiales se han amparado también en el sector privado. Yo pienso que es una buena estrategia la que se está tomando en el sentido de mermar el gasto público, por un lado, pero otra parte, yo creo que sí se deberían tomar medidas públicas para dar mayor confianza a la inversión extranjera y puedan creer en este país, invertir en este país y generar muchísimo más fuentes de empleo. Bueno, lo que usted dice, nos decía, en días anteriores conversábamos con un experto en el tema del análisis económico también. Él es servidor público, Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, y decía, nosotros como servidores públicos estamos pidiendo una reducción en el tamaño del Estado. Le estamos diciendo al gobierno, es necesario hacer un ahorro en cuanto a viáticos, en cuanto a viajes,
porque eso está consumiendo demasiado dinero. Es necesario también hacer una reducción del personal de la élite, del aparato, de la burocracia, porque allí es en donde se concentra una gran cantidad de recursos. Nos ha dicho también de que es necesario que pueda darse paso a la jubilación a aquellos servidores públicos que ya han cumplido con su tiempo de servicio y que aspiran a una jubilación digna. Entonces, él decía que con esos pasos se pretendía ahorrar alrededor de 1.300 millones de dólares. Y eso sin duda es un tema que ayudaría mucho, ¿no? Y lo que dice también Juan Andrés es otro aspecto fundamental, el hecho de que como país no estamos recibiendo una inversión extranjera adecuada. Revisábamos las estadísticas del Banco Central del Ecuador y pues estamos en niveles de 500, 400, un máximo de 600 millones de dólares de inversión al año, frente a nuestros vecinos como Perú, que reciben alrededor de 10.000 millones de dólares de inversión, y Colombia, que supera los 20.000 millones de dólares. Entonces, de alguna manera no estamos dando un mensaje al mundo de que la economía en el país es segura, de que no tenemos seguridad jurídica. Y Carlos Castro, un brillante abogado, también nos decía, el problema es que si no brindamos seguridad jurídica, porque va de la mano la seguridad económica, no vamos a avanzar. Si no tenemos ese respaldo jurídico, esa claridad en cuanto a las leyes, no podríamos avanzar. Pero ya el hecho es que la situación está así. ¿Cuáles son los ingresos que ve usted en las familias? ¿Qué niveles están bordeando? ¿Son bajos? ¿400 dólares, 500 dólares? Por supuesto, el promedio entre la familia de un estudiante está en un ingreso que bordea los 900 dólares, entre 500 y 900 dólares por familia. Por ¿no? familia. Por familia es el aproximado que se tiene en el análisis hecho de las estadísticas levantadas por el Departamento de Becas. En ese sentido también hay se ve muchísima informalidad en el sentido, al menos lo que es el sector agropecuario y el sector comerciante, se ve muchísima informalidad, lo cual es verídico. Hay muchísimos casos de estudiantes donde que solventan sus gastos de educación con tareas informales, por ejemplo, cuidar el parqueo de una feria, cuidar cómo se estacionan los vehículos ahí. Entonces se ve cómo la gente también, de una u otra manera, en la informalidad, buscando también el sustento diario. Realmente es complicado esto. La ventaja que brinda la Universidad Católica y que siempre ha estado pendiente es de poder atender con educación a personas que trabajan, ¿no? Es decir, que la gran parte de su tiempo la dedican a trabajar y la otra parte de su tiempo la dedican a estudiar. Entonces, son estudiantes que se financian, que se buscan la manera de apoyarse económicamente para poder trabajar. Y nos dice Juan Andrés de que muchas veces ellos, para poder cumplir con la parte que les toca, porque hay becas y hay becas importantes, pero hay un aporte económico que tiene que realizar el estudiante, pues están realizando tareas muchas veces informales, y allí la necesidad entonces de buscar cómo apoyarles más. Bueno, yo estoy conversando con Juan Andrés Carpio. Quiero invitarles entonces a hacer una pausa para seguir dialogando con nuestro distinguido invitado Juan Andrés Carpio. A él le vamos a consultar al retorno sobre las áreas en donde él actúa más, en qué provincias tiene mayor presencia y cómo ve esta diferencia en las regiones. Quizás en el norte del país es diferente la situación, en el sur del país es diferente, o hay una situación general en el país. Ya venimos, amigos, no se vayan, estamos en compañía de Juan Andrés Carpio.